Bueno, una de las cosas que Dios no hace, normalmente nosotros escuchamos hablar de lo que Dios hace, ¿no? Pero también hay cosas que Dios no hace, ¿sí? Y una de las cosas que Dios no hace es ilusionarnos con fantasías y con cosas irreales que no van a suceder. Yo creo que muchas veces en nuestro conocimiento, interactuar con las cosas de Dios, tristemente muchas veces se ha tratado de presentar a un Dios como que ilusiona y que muchas veces no cumple sus promesas, y muchas personas en ese momento dejan de creer en Dios, dejan de confiar en el Señor y vuelven atrás, y muchas veces quedan con resentimiento en sus corazones aún con Dios y con las cosas de Dios. Pero yo creo que gran parte de eso tiene que ver con la forma en que se nos ha presentado, se nos ha comunicado o se nos ha dado a conocer las cosas de Dios, y que tristemente, como los canales son humanos, pues tienden a haber errores, no de Dios sino de nosotros los seres humanos, en no transmitir un mensaje puro, real y verdadero del corazón de Dios para cada una de nuestras vidas. Y como Dios precisamente lo que no hace es ilusionarnos con cosas irreales o con fantasías, lo que Dios sí hace es mostrarnos la realidad y la verdad de las cosas de la vida. Eso sí es algo que Dios hace, mostrarnos la realidad y la verdad de las cosas de la vida. Y por eso quiero invitarles para que leamos nuestras Biblias nuevamente en Efesios capítulo 6 versículo 10 hasta el versículo 20. Efesios capítulo 6 verso 10 al verso 20. Aquí en los versículos que vamos a leer, Dios nos muestra y Dios nos da a conocer una gran realidad y unas grandes verdades para nuestras vidas como seres humanos y como aquellos que queremos o estamos caminando con Dios. Y dice así Efesios 6:10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. El versículo 10 comienza haciéndonos una invitación. ¿Y qué dice el verso 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí encontramos una instrucción muy clara que se nos da, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, nos podemos hacer una pregunta a partir de esto. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cierto? Si aquí nos están diciendo que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo es posible eso? Pero también podría surgir otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Bien, la respuesta a estas dos preguntas, el cómo nos podemos fortalecer en el Señor y el por qué debemos fortalecernos en el Señor, es lo que se desarrolla luego en los siguientes versículos. A partir del versículo 11, miremos juntos. Entonces el 10 nos está diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora el 11 nos empieza a explicar cómo nos podemos fortalecer en el Señor y por qué debemos fortalecernos en el Señor. Miremos lo que dice el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que la primera respuesta al cómo nos podemos fortalecer en el Señor es vistiéndonos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Y luego sigue diciendo el verso 12, ¿por qué razón? El por qué. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego vuelve y nos repite: por tanto que tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces hasta ahí vemos la respuesta al cómo nos podemos fortalecer en Dios, a través de vestirnos de la armadura de Dios, y el por qué necesitamos hacerlo. Porque tenemos una gran lucha y una gran batalla. Esta vida no es color de rosa, como todos aquí ya lo hemos comprobado, ¿cierto? Esta vida no es fácil, ¿cierto? Y más aún cuando queremos acercarnos a Dios y queremos caminar con Dios, ahí en ese momento quizás se van a sumar otros problemas a los que ya teníamos antes, ¿cierto? ¿Y qué hace Dios frente a esta realidad? Nos da herramientas y nos da recursos para que nosotros podamos enfrentar esa gran lucha, esa gran batalla, y para que podamos vencer. Y por eso desde el versículo 14 hasta el versículo 17, Él nos describe qué es eso de la armadura. Porque nos habló antes de la armadura, ¿cierto? Pero cuando uno le dicen eso, póngase toda la armadura de Dios, uno va a decir, bueno, ¿y eso qué es o cómo es? Pero es especial como Pablo, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, se toma el trabajo de explicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere demostrar, o qué es lo que simboliza cada una de las partes de la armadura? ¿Cuántos hemos visto películas o hemos visto a esos
soldados antiguos que se colocaban armaduras? ¿Cierto? Los soldados romanos, ¿sí? Con su armadura antes de ir a la guerra, ¿cierto? Y por esa razón, entonces, hemos visto una serie que hoy la estamos finalizando acerca de la armadura de Dios. Y vimos cada uno de los 6 elementos de la armadura de Dios, ¿cierto? El primero de ellos, ¿cuál es? El cinturón. ¿Qué representa el cinturón? Representa ¿qué? La verdad. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la implicación de eso para nuestras vidas? En medio de un mundo lleno de mentiras, surge la gran necesidad de que haya en nosotros un deseo, un esfuerzo por buscar ¿qué? La verdad. Y después de encontrar la verdad, hacer un compromiso nosotros para hablar y vivir de acuerdo a la verdad, ¿cierto? Es eso. Recordemos que cuando Dios habla de ponernos la armadura, no está hablando de literalmente ponernos una armadura, sino que la usa para mostrarnos aquellos principios de vida que nosotros necesitamos tener en cuenta y aplicar si queremos estar bien preparados para enfrentar las adversidades de esta vida. Y lo primero que Dios nos invita a hacer es a vivir una vida enfocada y centrada en la verdad y en tener un compromiso nosotros de hablar con la verdad, de ser personas honestas y transparentes. Lo segundo es, o el segundo elemento, ¿cuál es? La coraza, ¿cierto? Que esta simboliza o representa la justicia. Y aquí encontramos nosotros la justicia que nos es dada y que podemos hallar en Cristo Jesús, porque no podemos obtener una justicia por nuestros propios méritos, sino necesitamos la justicia de Cristo. Pero luego de que hemos recibido la justicia de Cristo, es para que ahora nosotros también podamos andar y vivir de una manera más recta, de una manera más justa en la vida. Dios no nos salva para que sigamos viviendo de cualquier manera. Dios nos salva para que ahora podamos vivir una vida mejor y una vida diferente a la que antes vivíamos. El tercer elemento de la armadura, ¿cuál es? El calzado, ¿cierto? Y este representa el evangelio de la paz. En otras palabras, representa ahora ese estado y esa condición de paz en la cual nosotros nos encontramos con Dios gracias al evangelio y gracias a Jesús. Ahora podemos ir y podemos caminar por esta vida sin culpa, sin temor, porque ahora estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Él y Él está de nuestro lado. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos y sus hijas y Él está de nuestro lado y va con nosotros y pelea a nuestro lado las batallas de la vida. Y eso realmente es maravilloso. Y lo cuarto, o el cuarto elemento de la armadura es el escudo, ¿cierto? Y ese escudo representa nada más y nada menos que la fe. Esa inquebrantable confianza en Dios, en sus promesas y en su palabra, a pesar de lo que pueda suceder en nuestras vidas. El quinto elemento es el casco o el yelmo, como aparece en otras versiones, y este representa ¿qué? La salvación. En otras palabras, esto nos habla de cómo necesitamos tener en nuestra mente y proteger nuestra mente con la esperanza de que un día obtendremos una salvación completa del dolor, de la enfermedad,
del sufrimiento, va a llegar el día en que vamos a ser liberados completamente de todos los males, penas, dolores y sufrimientos de esta vida, y vamos a estar en la gloria eterna con el Señor. Y eso debe estar en nuestra mente cuando las cosas están difíciles. Y el último elemento de la armadura es la espada, ¿cierto? Que representa la palabra de Dios, ¿cierto? Y es la palabra, la única forma, o con la palabra que nosotros podemos defendernos de los pensamientos mentirosos, engañosos y atormentadores con los cuales el enemigo viene a nuestras vidas, como el Señor Jesús lo hizo frente a la tentación. Se defendió con la palabra, pero también como nosotros hoy en día lo podemos hacer, y no solamente defendernos, sino para atacar y para derribar el error, el engaño y la mentira que se levanta muchas veces. Y en resumen, la armadura de Dios consiste en vivir como Jesús vivió. La armadura de Dios consiste en seguir el ejemplo de Jesús, en seguir sus enseñanzas y en hacerlas parte de nuestra vida. Eso es la armadura de Dios. Es vivir como Jesús vivió, seguir su ejemplo y seguir sus enseñanzas de vida. Y hoy veremos también la segunda forma en la cual nos podemos fortalecer en Dios. La primera es la armadura, que ya la hemos visto a través de varios domingos, y hoy vamos a ver la segunda forma a través de la cual nos fortalecemos en el Señor, que está a partir del versículo 18. ¿Sí? Miremos ahí juntos el versículo 18. ¿Qué dice ahí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que lo segundo, entonces, la primera forma a través de la cual nos fortalecemos en Dios es a través de la armadura, que está compuesta por cada uno de los principios que en resumen acabamos de escuchar. Pero ahora la segunda manera mediante la cual nos podemos fortalecer en Dios es a través de la oración, ¿cierto? A través de la oración. No sé si ustedes han escuchado esa frase: para estar de pie en la vida hay que estar de rodillas ante Dios. ¿Sí la han llegado a escuchar? ¿Sí? Para estar de pie, ¿cierto?, en la vida hay que estar de rodillas ante Dios. ¿Sí? En otras palabras, orando a Dios. Ahora, mucho se habla o se piensa acerca de la oración, ¿cierto? Algunas personas ven la oración como la forma para pedirle cosas a Dios, ¿cierto? Y entonces la usan solamente cuando tienen una necesidad, y cuando no hay una necesidad, pues no se usa, porque se tiene la idea o el pensamiento de que la oración es para pedirle cosas a Dios. Otros ven la oración como la meditación para encontrarse consigo mismo y cosas como estas, ¿sí? Y hay diferentes formas en las cuales se ve la oración o se percibe la oración. Pero si nosotros quisiéramos dar una definición de la oración, ¿qué es la oración? Es una conversación con Dios. Eso es, en términos sencillos, es conversar con Dios, es hablar con Dios, ¿cierto? Y la oración, podríamos decir también que es la mayor expresión de fe y es la mayor forma o es la mejor forma en la cual podemos ejercitar nuestra fe.
Quien ora está expresando fe, porque está dirigiéndose a Dios. De alguna forma la oración es una expresión y es un ejercicio de la fe de cada uno de nosotros. Por ejemplo, veamos el Salmo 34:6, lo que nos dice allí. Salmo 34:6. Este pobre que hizo, clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Alguien que estaba de repente muy mal, en grandes dificultades, en el fondo de su alma, en el fondo de su corazón, tuvo conciencia de Dios, clamó a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo oyó. ¿Y qué pasó? Intervino y lo libró de todas sus angustias y de todos sus temores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno ha orado por algo y cuando ve que Dios le ayuda y Dios le responde, como que eso lo fortalece a uno en la fe y en la confianza en el Señor. ¿Cierto que sí? Sí nos ha pasado, ¿no? Suele suceder esto. Ahora, el punto aquí es que para fortalecernos en el Señor no solo necesitamos ponernos la armadura, sino que necesitamos también orar. Y no solo necesitamos orar, sino que necesitamos también ponernos la armadura de Dios. Las dos son necesarias. Las dos deben ir juntas, deben ir de la mano, porque de nada nos serviría tratar de vivir una vida recta, tratar de vivir una vida justa si no oramos. Y de nada nos serviría orar si vivimos una vida totalmente en desobediencia y contraria a los principios y a las enseñanzas del Señor Jesús. Así que las dos deben ir de la mano. Cuando nosotros nos enfocamos en vivir una vida recta, una vida en obediencia como el Señor manda, eso nos hace fuertes. Pero también cuando le agregamos a esto una vida de oración, eso nos va a hacer mucho más fuertes para poder resistir y para poder enfrentar las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. La oración provee la energía y la fortaleza al cristiano para que éste pueda ponerse y usar la armadura de Dios. No podemos pelear esta batalla con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios recursos. Yo no sé si recuerdan, ¿cierto? Ahí Efesios nos mencionaba contra quién es la lucha que tenemos. La lucha que tenemos es contra poderes espirituales, contra seres espirituales, ¿cierto? Y por lo tanto, nuestros recursos humanos no sirven para pelear contra estos poderes espirituales, ¿cierto? No es que saquemos un puño y ya, y listo. No, ¿cierto? No es que saquemos un arma y disparemos y ya. ¿Sí? No. Como son fuerzas y poderes espirituales, no los podemos vencer, no los podemos derrotar con nuestras propias fuerzas, ni con nuestros propios recursos, ni con nuestra propia sabiduría. Necesitamos acudir a la fuerza, al poder, a la sabiduría y a los recursos de nuestro Dios Todopoderoso. Si no es así, no podremos vencer, no podremos triunfar en medio de esta batalla, ¿cierto? Recordamos tristemente, en este momento hay una guerra en nuestro mundo, ¿no? Fuerte entre Rusia y Ucrania, terrible, que todos los días mueren personas. Y obviamente Rusia es un enemigo más fuerte, ¿cierto? Para Ucrania la diferencia es enorme. ¿Y qué ha tenido que hacer Ucrania? Acudir a otros
para pedir recursos, para pedir armas, para poder enfrentar a su enemigo. Y yo creo que algo similar pasa en nuestras vidas como seres humanos, como cristianos. En medio de esta vida y en medio de las batallas de esta vida, a veces nos desgastamos tratando de enfrentar a nuestro enemigo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Y lo único que obtenemos es frustración, fracaso y derrota. Pero aquí el Señor nos está diciendo: mire, tienen una lucha, tienen un enemigo, tienen una batalla, pero entiendan que no lo pueden vencer ustedes solos, ni con sus propios recursos. Necesitan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Tomando la armadura. ¿Y cómo? Orando al Señor. Porque cuando oramos al Señor, estamos llamando al Dios Todopoderoso para que venga y pelee de nuestro lado y obre en contra de nuestros adversarios. Y si Dios por nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Y yo quiero hoy hablarles y ponerles un ejemplo de cómo funciona esto. Éxodo capítulo 17, verso 8 al verso 15. Quizás no lo vayamos a leer, pero hay una historia allí. Hay algo que sucedió. Amalek, enemigo del pueblo de Dios, atacó a Israel, ¿cierto? Vino Amalek contra Israel. Éxodo 17, bueno, miremoslo. Éxodo 17, desde el 8 hasta el 15. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces hasta ahí, ¿qué pasó? Un pueblo llamado Amalek viene, ¿cierto?, a pelear contra Israel. ¿Y qué decisión toma Moisés? Él le dice a Josué: bueno, escoja gente y toca salir a pelear, ¿cierto? Pero luego dice el versículo 9 en su segunda parte: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, le dijo Moisés a Josué. Entonces sigue diciendo el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía sobre sus enemigos. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía. Es decir, sus enemigos les empezaban a ganar y a derrotar. Y las manos de Moisés se cansaban, ¿cierto? Porque eso deja ver la humanidad de nosotros, que muchas veces nos cansamos, ¿sí? Pero mire lo especial: por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos que firmeza, hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué victoria la que Dios le entregó ese día a su pueblo. Pero ¿cómo lograron ellos esta victoria? Dos cosas. Primero, Josué tuvo que ir y reunir personas del pueblo e ir a pelear. Pero luego Moisés sube al monte. ¿Y qué hace Moisés? Intercede a favor de Josué y a favor de los que estaban batallando. Pero ¿qué sucedía cuando Moisés bajaba su mano? Es decir, podríamos interpretarlo: dejaba de interceder, dejaba de orar, se cansaba de hacerlo. ¿Qué sucedía? El enemigo empezaba a vencerlos, empezaba a tomar ventaja. Entonces ellos deciden que vamos,
2 hombres que estaban con él lo toman cada uno su brazo derecho y izquierdo y le levantan sus brazos y lo tienen sus brazos arriba, y entonces el Señor les entrega la victoria. Y esto realmente es algo especial, porque aquí vemos 2 cosas y 2 elementos para enfrentar nuestras batallas. Primero, la necesidad de actuar, la necesidad de la armadura, ¿cierto? Porque Josué salió a pelear. Pero segundo, vemos también la necesidad de orar. De nada hubiera servido si Josué no hubiera salido. De nada hubiera servido si Josué hubiera salido y Moisés no hubiera orado. Se necesitaban las 2 cosas. Se necesitaba la acción, la decisión, la determinación del pueblo, pero también que la oración, el respaldo de la oración. Y por eso nosotros necesitamos entender algo. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, no podemos pensar que solo con orar vamos a arreglar todo. La oración no reemplaza la medicina, pero sí debe ir acompañada con oración, para que entonces lo uno y lo otro puedan llevarnos a la victoria. Cuando estamos en escasez económica, la oración no puede reemplazar que usted vaya a buscar trabajo y se ponga a trabajar. No puede quedarse solo orando en la casa y esperando que llegue todo ahí a sus manos. Necesitamos que actuar, pero también orar, ¿cierto? Necesitamos salir, necesitamos movernos, pero necesitamos también que orar. Debe ir una cosa de la mano con la otra. ¿Para qué? Para que podamos ver las victorias del Señor. Pero en Efesios se nos enseña cómo debemos orar para poder derrotar en medio de la batalla. Dice el versículo 18 del capítulo 6, orando en todo tiempo. ¿Cómo es que Dios desea que oremos en medio de las batallas de la vida para que podamos vencer? Primero, orando en todo tiempo. Y si nosotros aquí somos sinceros y honestos, una de las cosas que más nos cuesta es permanecer orando en todo tiempo, ¿cierto? Permanecer en una vida de oración es algo que no es fácil. Algunas veces en momentos de emoción, de necesidad, oramos fervientemente, pero luego con el tiempo ese fervor y ese ánimo se va yendo y ya dejamos de orar, ¿cierto? Y no oramos en todo tiempo. No podemos permitir de esta manera que los tiempos buenos, cuando la comodidad, cuando el bienestar ha llegado a nuestras vidas, nos lleven a decir, bueno, ya no necesito orar tanto porque ya tengo todo lo que quería. Pero tampoco podemos permitir que los tiempos malos y llega el desánimo nos impidan orar y clamar al Señor. Necesitamos entender esto. Para poder vencer en medio de nuestras batallas necesitamos orar en todo tiempo. En los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos, ¿cierto? Y orar en todo tiempo significa no solo que vamos a estar pues allá toda hora en un cuarto pues encerrados orando, no. Significa que en nuestra mente, donde vayamos, si estamos en la calle viajando, ahí podemos ir en la mente orando y hablando con nuestro Señor. De esta manera podemos orar en todo tiempo, cuando en nuestra mente estamos constantemente teniendo una comunicación con Dios. ¿Ustedes creen que eso es posible? A veces uno está hablando con otra persona y nos sucede a veces nosotros en consejería, porque uno está escuchando cosas y uno en su mente está orando y diciéndole, Señor, por favor, ayúdame, ¿qué digo? ¿Qué hago acá? ¿Cierto? Fácilmente vamos manejando, vamos trabajando, pero la mente puede estar conectada y puede estar hablando allí con Dios. Amén. En lugar de a veces estar permitiendo que la mente se llene y se vaya tras de cosas que no son,
lo que debemos aprovechar ahí es ¿qué hacer? Orar al Señor, hablar en nuestra mente con Dios. No necesariamente tenemos que abrir la boca, no necesariamente tenemos que alzar la voz para que Dios nos escuche. Cuando en nuestra mente le hablamos a Él, Él escucha esa oración y esa petición que hacemos en la mente. ¿Cuántos de pronto les ha sucedido que le han pedido a Dios algo en su mente y Dios ha obrado? ¿Sí les ha pasado eso? Así no lo haya uno hablado con voz audible, pero en la mente algo le pidió uno a Dios y Dios escuchó y Dios obró, ¿cierto? Entonces oremos en todo tiempo, ¿cierto? Y eso no significa estar repitiendo siempre las mismas oraciones, no, es hablar con Dios, es conversar con Dios. Pero ¿qué es lo segundo que se nos dice cómo debemos orar? Orando en todo tiempo con toda ¿qué? Oración. Hay diferentes tipos de oración, ¿cierto? Por ejemplo, está la oración donde hacemos peticiones a Dios, donde le pedimos cosas. Hay otra oración donde le damos gracias, que es lo que llamamos oración de acción de gracias. Hay otro tipo de oración que es donde pedimos por otros, que nosotros lo llamamos intercesión, rogar por otros, ponernos en el lugar de otros. Así que lo que se nos está diciendo aquí es: oren todo el tiempo con todo tipo de oración, es decir, estén todo el tiempo de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la necesidad, bien sea orando para darle gracias a Dios porque todo va bien, porque las cosas van bien, o bien sea orando al Señor porque algo se presentó y tenemos que hacer una petición, o bien sea escuchamos de alguien que está mal y oramos a favor de esa persona. Una de las cosas que suele pasar en la oración es que a veces decimos: ay, no tengo tema, se me acabaron las palabras para orar. Pero cuando uno mira tanta necesidad y tantas formas de orar, pues realmente no hay excusa para que uno diga: no hay tema, no hay palabra para orar. Porque cuando yo empiezo a mirar todo lo que Dios ha hecho, todas las necesidades que hay, encuentro muchas razones para ponerme a orar, ¿cierto? Y ahora, si no las encuentro, es solo que empiece a leer la Biblia y puedo empezar a leer la Biblia, a orar, la Biblia, de acuerdo a lo que en ella está, ¿cierto? Así que es orar con todo tipo de oración. No solo pedir, porque normalmente esa es la oración que más hacemos. ¿La de qué? La de pedir y pedir. Pero también debemos hacer la oración de ¿qué? De darle gracias al Señor, la oración de alabanza a Él y la oración también de rogar y pedir por otros. Otra parte de cómo debemos orar: orando en todo tiempo, con toda oración y ¿qué? Y súplica en el Espíritu. Otra forma de cómo orar para poder vencer y triunfar en medio de las batallas. Orando en todo tiempo, con toda oración, pero ahora ¿cómo? Y súplica en el Espíritu. Y podríamos llegar a pensar que esto de súplica en el Espíritu es hablar raro, movernos raro, gritar o hacer alguna cosa como anormal. Pero no es así. Cuando aquí se nos habla de suplicar o de orar en el Espíritu, no se nos está hablando de cosas raras o de cosas anormales, ¿sí? Se nos está hablando de orar con la ayuda y la guía y la dirección del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que a la hora de orar,
No podemos llegar solamente a hablar y a decir todo lo que a nosotros se nos ocurre o deseamos. A la hora de orar necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nos muestra la guía el Espíritu Santo? A través de su palabra, ¿cierto? Trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios para que de acuerdo a ella podamos nosotros pedir y orar conforme a la voluntad de Dios. Así que aquí hay algo muy importante. Orar en el Espíritu es orar pidiendo la ayuda y la guía del Espíritu Santo para que lo que pidamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no promete responder todas las oraciones que hagamos, pero Dios sí promete responder todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Esa promesa sí está en su palabra, que Él responderá y dará lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y seamos honestos, ¿cuántas veces frente a situaciones uno no sabe cómo orar? ¿Sí les ha pasado? Hay cosas o hay momentos de la vida en que uno no sabe cómo orar, cómo pedir. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe cómo orar, cómo pedir en ese momento, cómo pedir en esa situación. Y el Espíritu sin duda alguna vendrá a nuestra ayuda y nos fortalecerá para que podamos orar como debemos orar y para que nos mantengamos orando, ¿cierto? Así que eso es súplica ¿en qué? En el Espíritu. Y ya para terminar, y velando en ello ¿con qué? Con toda perseverancia. No vamos a poder triunfar si no perseveramos. No vamos a poder lograr nada en la vida si no perseveramos. A veces nos suele pasar que oramos por algo una vez, oramos por algo 2 veces, oramos por algo 3 veces y como la cosa no cambió o no está pasando nada, simplemente dejamos de orar por eso. ¿Sí les ha pasado? ¿Y qué nos invitan a hacer aquí si queremos vencer en medio de la lucha y en medio de la batalla? Tenemos que perseverar. ¿Qué es perseverar? Es mantenernos haciendo algo sin desmayar. Así que lo que Dios hoy nos está hablando y hoy nos está diciendo es: no deje de orar, no se canse de orar por eso que usted ha venido orando. Persevere, persevere, porque llegará el día en el cual Dios derramará su respuesta sobre nuestras vidas. A veces Dios no nos va a responder inmediatamente. A veces Dios se va a demorar. A veces Dios se va a tardar. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos en oración. Porque si Dios no nos pusiera a depender o nos pusiera en cosas que necesitamos de Él, no oraríamos. Tristemente, probablemente. ¿Cierto? Seamos honestos, ¿cuándo es que más nos movemos a orar? Cuando estamos en aprietos, necesitamos algo ahí. Así seamos cristianos consagrados, eso nos pasa a todos. Dios siempre tiene que permitir alguna necesidad, alguna dificultad para movernos a la oración, ¿cierto? Y entonces es ahí donde necesitamos perseverar. Ustedes recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas capítulo 18. ¿Qué hacía la viuda? Bueno, primero era un juez terrible, ¿cierto? O sea, no era un tipo bueno ni amable, no, era un tipo malo, ¿cierto? Imagínense, ¿y quién era la que le iba a pedir? Una viuda, o sea, una mujer y además viuda, o sea, totalmente alguien inexistente para este juez, ¿sí? Pero ¿qué hizo esta mujer? Insistió. ¿Y qué sucedió al final?
el juez le tuvo que hacer justicia, ¿cierto? Y luego el Señor dice, si ese tipo malo le hizo justicia a esa mujer, ¿cuánto más no responderá Dios, nuestro Padre bueno, amoroso, misericordioso, a sus hijos cuando le clamen, cuando le pidan a Él día y noche? Mire que ahí dice como día y noche. Lo que pasa es que nosotros a veces lo hacemos por acá cada mes, por acá cada 20 días. Ese es el problema de nosotros, que no insistimos lo suficiente, que no persistimos, que no perseveramos. Por eso necesitamos hoy saber algo acerca de la oración. Si queremos vencer y obtener algo a través de la oración, no se logra con una oración, no se logra con 2 oraciones, no se logra con 3 oraciones, no se logra orando una vez, 2 veces, 3 veces. Se logra orando y clamando hasta el que la respuesta venga y llegue a nuestras vidas. Y es eso, no nos rendimos, no desmayamos, ¿cierto? Hasta que el Señor obre y se glorifique. Y Dios desea que seamos de ese carácter y de esa determinación. Y ahora, para finalizar, dice, y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cómo es la forma de orar para vencer? Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica, con la ayuda y dirección del Espíritu, con perseverancia, no nos rendimos, no desmayamos, seguimos orando al Señor, ¿cierto? Y lo último, súplica por todos los santos. Es decir, orando y apoyando en oración a nuestros hermanos y a otros que están también en grandes batallas y en grandes dificultades en la vida. ¿Ustedes creen que mejor son 2, 3, 4, 5 que 1? Claro que sí. Mejor son 2 que 1, el Señor lo dijo, ¿no? Y si son 3, 4, 5, 6, mucho mejor, ¿cierto? Y aquí se nos está mostrando que una de las maneras para obtener victoria no es solo cuando yo oro solo o cuando yo pido por mis cosas, sino es cuando yo me uno a apoyar, ayudar a otros también en oración por sus luchas, por sus dificultades, y cuando otros se unen también a mí para ayudarme a orar por mis luchas, por mis dificultades, por mis necesidades. Aquí es donde necesitamos como iglesia ser más abiertos. ¿Para qué? Para pedir oración cuando necesitemos apoyo en oración, pero no solo para pedir, sino para estar dispuestos también a orar por otros, a ayudar a otros con nuestras oraciones. Miren, a veces no podemos tener mucho para ayudar a otros, pero si podemos orar por ellos, estamos haciendo algo muy valioso por esa persona. Si oramos por él, si oramos por esa persona. Quizás no tengamos mucho a nuestra mano para ayudarle, pero sí con nuestras oraciones le podremos ayudar en gran manera. Hay personas que no las podremos abrazar, ni cuidar, ni estar ahí con ellos, pero a través de nuestras oraciones los podemos ayudar, los podemos rodear, los podemos cubrir, ¿cierto? Así que, y Pablo termina diciendo, y me parece tremenda la humildad de él, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Aquí se nos está diciendo, iglesia, hermanos, amigos, oren por sus pastores, oremos por los siervos de Dios. A veces solo les pedimos a ellos que oren por nosotros y nosotros no oramos por ellos, ¿cierto? A veces esperamos que ellos hagan, que ellos nos den, pero nosotros no somos conscientes de que son humanos, imperfectos, débiles y necesitados de la gracia, del poder, del favor y de la ayuda de Dios. Oremos por nuestros pastores, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude a hablar de Él como lo debemos hacer, porque muchas veces nos podemos llegar a equivocar, ¿cierto? O podemos cansarnos, o podemos desanimarnos como cualquiera de ustedes, pero una iglesia
se hace fuerte cuando oramos los unos por los otros y cuando su iglesia ora por su líder, como lo hicieron estos hombres que levantaron las manos de Moisés y que mantuvieron sus manos arriba para que el pueblo pudiera vencer. Así los cristianos, así la iglesia también debe en oración levantar y sostener la vida de sus pastores. Amén. Para que haya bendición de lo alto y victoria de Dios sobre nosotros. Amén. Así que terminamos esta serie de la armadura de Dios recordando esto. Tenemos una lucha. Dios nos ha dejado las herramientas, la armadura, la oración. Necesitamos orar y clamar al Señor para que Él obre en nuestras vidas, obre en nuestras circunstancias. Yo les pido el favor que se coloquen sobre sus pies y terminemos precisamente hoy este tiempo de reunión orando. ¿Qué les parece? Si juntos terminamos orando. Y yo les animo para que cada uno ahí, de la manera en que tenga la libertad de hacerlo, ore al Señor. Y oremos cada uno con libertad en esta mañana para terminar. No sé si su oración sea de acción de gracias, hágala. No sé si su oración sea de petición, hágala. O no sé si su oración sea por otras personas, hagámosla en esta mañana, pero oremos juntos al Señor. Padre, estamos agradecidos contigo por esta mañana de reunión, Señor. Estamos agradecidos por tu presencia en este lugar y por tu bendita y poderosa palabra que nos despierta, que nos fortalece, que nos llena el alma, que nos llena el corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, por la unidad y la compañía que hoy podemos hacernos unos a otros al estar reunidos en este lugar. Hoy juntos elevamos a ti nuestras oraciones, Padre. Hoy juntos, Señor, queremos poner en práctica tu palabra, Dios. No queremos ser solo oidores de ella, sino queremos ser también hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar. Ayúdanos, Padre, y guíanos a orar como debemos orar y como debemos pedir conforme a tu voluntad. Señor, oramos que nos ayudes a vestirnos de toda la armadura, de todo el ejemplo, de todas las enseñanzas y los principios que nuestro Señor Jesucristo dejó para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vencer la pereza. Ayúdanos a vencer el desánimo. Ayúdanos a vencer la incredulidad. Ayúdanos a vencer, Señor, todo aquello que se levanta para impedirnos buscarte y para impedir que en nuestras vidas se haga tu voluntad. Hoy oramos, Padre, en el nombre de Cristo, pidiendo fortaleza para orar de ahora en adelante de una manera mayor, Señor. Pidiendo sabiduría para poder orar y pedir como debemos hacerlo. Oramos, Señor, como dice tu palabra, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Hoy oramos y hoy te pedimos, Señor, que despiertes nuestra alma, que despiertes nuestro corazón, que despiertes nuestro espíritu, Señor, para buscar tu rostro, Padre, para orar en todo tiempo, Señor, para orar con toda oración y súplica, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para orar, Señor, por otros, Padre, para rogar también por otros, Señor, para no buscar solo nuestro propio bienestar, nuestro propio interés, sino también para orar por las necesidades de otros, Señor. Hoy nos unimos, Padre Santo, a pedirte, Dios, por favor, Señor, ayúdanos a levantarnos y a tener una vida de mayor oración, Señor. Ayúdanos, Padre, a no perder y malgastar el tiempo muchas veces en otras cosas que no nos aprovechan y que no nos edifican para nada, Señor.
Ayúdanos a dedicar más tiempo, más mente y más corazón a la oración, Señor. Ayúdanos a entender que muchas cosas en nuestra vida no van a cambiar solo por nuestros propios esfuerzos o nuestra propia sabiduría. Van a cambiar el día que oremos. Van a cambiar el día que oremos más, que clamemos a ti y que busquemos la ayuda tuya, Padre. Señor, hoy hacemos memoria de nuestros hermanos en tribulación y en necesidad, Señor. Y hoy oramos de manera especial, Señor, por Gilberto. Oramos por Andrea, Señor. Padre Santo, oramos por Nubia. Oramos por esta familia, por la niña de Andrea, Señor, que están atravesando por un momento tan duro y tan difícil, Señor. Esta batalla con la enfermedad, Dios. Te rogamos que los fortalezcas, que los ayudes, Padre, que te glorifiques en medio de estas circunstancias, Señor. Que los llenes de paz, que los llenes de fortaleza, de esperanza, Señor, y que obres también para que todo se movilice a favor de una salida y una solución a esta situación, Señor, en sus vidas. Oramos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, por nuestros hermanos, y oramos y pedimos tu cobertura y tu gracia y tu favor sobre ellos. Oramos, Señor, por los demás que puedan estar también atravesando momentos de debilidad, de necesidad económica, de enfermedad. Allí donde usted está, ore por sus propias necesidades, o si trae a su mente las necesidades de otro, esta es una buena oportunidad para que usted pida a Dios por ello. Hablemos con Dios, oremos cada uno ahí con toda libertad en esta mañana, que Dios tiene sus oídos abiertos y está atento a las oraciones de su pueblo. Señor, gracias porque nos das la libertad para que podamos orar, para que podamos acudir al trono de la gracia, para que podamos venir delante de ti, Señor, para que podamos pedir tu ayuda, Dios. Hoy como iglesia oramos, Padre, y pedimos, Señor, tu obrar divino, tu intervención, Señor, fortaleciendo la fe y fortaleciendo el ánimo y fortaleciendo el espíritu y la alma de cada uno de nosotros, tu pueblo, Señor. Te damos gracias hoy, Padre, por traer libertad, por traer fortaleza a nuestras vidas. Señor, oramos por Villeta, Señor, y oramos por los tantos miles que no te conocen en este pueblo, Señor, para que por favor tú les concedas, Padre, el entendimiento y les concedas el deseo y el reconocer su necesidad de ti, y les concedas la fe y el arrepentimiento para que vengan a tus pies y para que te conozcan. Señor, oramos por los que se han apartado, vuelto atrás, por los que están heridos, por los que están quebrantados, y te pedimos que obres y traigas restauración, traigas liberación, Padre, traigas sanidad y santificación, Señor. Gracias, Padre bueno, porque, Señor, oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo nuestro Señor, y lo hacemos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Siéntense, por favor.